Listo. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el procedimiento especial sancionador, viéndolo desde una perspectiva práctica. Vamos a ver hoy y mañana con otro compañero mío el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Vamos a ver hoy algunos temas generales y mañana ya entrará con mi compañero, y el profesor investigador de aquí de la Escuela Judicial Electoral, algunos otros temas. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy investigador de aquí de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión. Y bueno, quiero decirles en primer lugar que siempre estaré a sus órdenes aquí en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Si alguien de ustedes quisiera esta presentación, pues con todo gusto, terminando la sesión, me pueden escribir a mi correo electrónico y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación sin ningún problema, ¿no? Bueno, lo primero que también quería decirles que pueden participar en cualquier momento de la sesión, pueden poner por ahí algún comentario en el chat o poner una pregunta en la pantalla, o simple y sencillamente abrir su micrófono y con todo gusto los escuchamos. El día de hoy vamos a ver un tema pues directamente ya relacionado con el procedimiento, ¿no?, especial sancionador, con este tema de el procedimiento especial sancionador, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador como un medio de impugnación que se creó con la reforma constitucional, precisamente esta reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. Acuérdense que con esta reforma constitucional cambió radicalmente el diseño de los procedimientos especiales sancionadores. Antes del 2014, los procedimientos especiales sancionadores, en primera instancia, los resolvía el Instituto, bueno, en ese tiempo, Federal Electoral. Viene la reforma 2014, nace el INE como un Instituto Nacional Electoral que se le dieron mucho mayores atribuciones, como deben de saber muy bien, al Instituto Nacional Electoral, pero una atribución que sí perdió el IFE cuando se convirtió en INE, perdón, una gran atribución que sí perdió fue la resolución de estos procedimientos especiales sancionadores. Siempre había estado en discusión, antes de la reforma del 2014, quién tenía que resolver los procedimientos especiales sancionadores. Si tendría que ser el INE como autoridad administrativa o tendría que ser el Tribunal Electoral como una autoridad jurisdiccional. De 1996 a 2014 resolvió en primera instancia el IFE. Ojo, antes del 1996, de 1990 a 1996, que existía el TRIFE, el antecedente a este tribunal, esos procedimientos los resolvía el Tribunal Federal Electoral. Pero luego, bueno, viene entonces, posteriormente, el Tribunal Electoral de incorporado al Poder Judicial de la Federación y el IFE, y entonces se dijo en esa reforma de 1996 que quien tenía que resolver los procedimientos especiales sancionadores tendría que ser el INE, en ese tiempo IFE. Entonces, de 1996 a 2014, prácticamente 20 años, los asuntos los resolvían en primera instancia el IFE y en segunda instancia el Tribunal Electoral. Pero ¿qué sucedía muchas veces? Que obviamente, pues el INE antes IFE era un órgano administrativo. Quienes resolvían en última instancia las quejas en el IFE, pues no todos eran abogadas y abogados. Había, pues como hay en todos los órganos administrativos, pues consejeras o consejeros con otras especialidades como ciencia política o sociología, etcétera, ¿no? Entonces eran los que resolvían en primer lugar estos procedimientos especiales sancionadores y en consecuencia, en algunos casos, sancionaban. Y ya en segunda instancia los revisaba el Tribunal Electoral vía el recurso de apelación. Entonces ya cuando llegaban esos casos al Tribunal Electoral, pues obviamente el Tribunal Electoral tenía otra configuración distinta a la del IFE. Acá todas eran magistradas o magistrados,
todos eran abogados o abogadas, y bueno, especialistas en temas jurisdiccionales. Entonces, pues muchas veces el Tribunal Electoral revocaba las resoluciones del INE por diferentes, bueno, en ese tiempo IFE, por diferentes interpretaciones. No era lo mismo la interpretación que hacía a la Constitución y a la ley un órgano administrativo que obviamente la interpretación que hacía a la Constitución, a los tratados internacionales, a la ley, etcétera, un órgano de carácter jurisdiccional, y más si era un órgano, pues, constitucional, es decir, la revisión que hacía un tribunal constitucional e interpretaba las normas muchas veces era diferente a la revisión que hacía un órgano administrativo. Y bueno, las resoluciones eran distintas. Primero resolvía el IFE y luego, bueno, se venía al Tribunal Electoral a revisar esas resoluciones del IFE y muchas veces se revocaban. Entonces seguía ahí la discusión si tenía que resolver la autoridad administrativa en primera instancia y en segunda instancia la autoridad jurisdiccional, o si de plano tendría que resolver en todos los casos la autoridad jurisdiccional. Entonces, bueno, pues lo que se decidió fue que estos asuntos los resolviera la autoridad jurisdiccional. Y con la reforma de 2014 se dijo, ingeniero Galván, creo que me dice que se escucha un poco viciada el sonido, que no se escucha bien, no sé qué lo podemos hacer. Se escucha un poco, Con eco, así es. ¿Qué será? Bueno, ¿ya se escucha mejor? A ver, pero, a ver ahí cómo se escucha. Bueno, ¿se escucha mejor? Creo que un poco mejor, ¿eh? Sí, ya se escucha mejor, ¿verdad? Nada más que no se escuche doble. Tendría que cancelar el audio del aula para que uses el de la compu. Déjame, le aviso ahorita. ¿Cancelo el del aula? Exacto. Ok, a ver, espérame. Vamos a probar así. Ahí con el mouse. Bueno, ya. Así ya se escucha mejor. No, pues, tendrías que regresar a tu compu para que te escuchemos ahí cerca. Bueno. Ahí sí, creo que se escucha mejor. No sé qué dicen los demás. ¿Se escucha mejor, compañeros? Yo digo que sí, pero no sé los demás Sí, cómo lo ¿verdad? escuchan. Sí. Parece que sí. Sí, mucho mejor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Okay. Entonces seguimos con este tema. Pero se escucha doble. A ver, espera un segundo, déjale digo a Kenia que te asiste. Es que creo que está en otra aula, permíteme. Ahorita le marco. Sí, porque se escucha doble. Ok. Permíteme. Sí, aquí estamos listos. Ya va para allá, ¿eh? Es que me dicen que no se escucha bien. Y ya pagamos allá, pero ahora se escucha doble. Hola, ¿nos escuchan? Ahí yo te escuché bien. A ver, ¿pueden hablar un poquito más para ¿Se confirmar? escucha Alex bien? Sí, yo creo que ya se escucha bien ahí, ¿eh? No sé qué digan los demás. Sí, se escucha Hola, mejor. ¿nos escuchan? Sí, se escucha mejor. Sí, ¿verdad? Parece que ya quedó. Sí, ok. No sé qué hiciste. Con este audio, ¿no? No sé qué hiciste.
Ya quedó bien. Bueno, perfecto, ya se escucha mucho mejor. Entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, como les decía, viene la reforma de 2014 y entonces de plano se decide en la reforma de 2014, pues que ya no sea el IFE, ahora INE, quien resuelva estas quejas, ni siquiera en primera instancia. Se decide que será ya el Tribunal Electoral el que resuelva todos los procedimientos especiales sancionadores, pero no queda el Tribunal Electoral, ojo, como una autoridad investigadora. Se le dice al INE ahora, tú INE vas a hacer toda la investigación sobre los temas de las quejas y una vez que integras el expediente con la investigación, con las pruebas, las audiencias, etcétera, envías el expediente al Tribunal Electoral y quien va a resolver esas quejas a partir de 2014 es el Tribunal Electoral. Pero quedó una especie de híbrido. Ya luego lo vamos a revisar, porque con la reforma de 2014 se dijo, bueno, las quejas ya las van a resolver desde la primera instancia el Tribunal Electoral. Y entonces, con esta reforma también de 2014, pues se decide, bueno, si ya no va a resolver las quejas el INE, pues hay que crear una nueva autoridad en el Tribunal Electoral. Y entonces se crea la Sala Regional Especializada. Esta sala regional especializada, pues va a sustituir a las autoridades administrativas que resolvían los procedimientos especiales sancionadores. Ahora va a ser la sala regional especializada. Y el primer tema fue que, bueno, la sala regional especializada, no sabemos por qué le pusieron sala regional especializada si tiene competencia nacional. Debe ser sala nacional especializada porque todos los procedimientos especiales sancionadores relacionados con radio y televisión, pues los tiene que resolver esta sala especializada a nivel nacional. Y luego se dijo, bueno, y en segunda instancia, la sala superior puede revisar las sentencias de la sala regional especializada. Entonces, de quedar en órgano administrativo y luego en órgano jurisdiccional, quedaron dos instancias, las dos en órgano jurisdiccional y las dos directamente que resuelve el Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación. Pero también quedaron dos temas ahí pendientes. ¿Quién va a resolver los procedimientos especiales sancionadores en sentencias de fondo? La sala regional especializada. Pero acuérdense que cuando, seguramente ya lo vieron, cuando se presenta una queja, pueden pasar dos temas también muy importantes. Se puede admitir o desechar la queja, en primer lugar. Y en segundo lugar, se pueden dictar o no medidas cautelares. Si se desecha o no la queja por parte, esto lo va a hacer el INE, no la sala especializada. Es un tema importante. En otros temas, el que desecha o no, por ejemplo, en cualquier medio de impugnación, pues obviamente es el Tribunal Electoral quien desecha o no la demanda, pero en temas de procedimientos especiales sancionadores, no, aquí es diferente el sistema. Por eso directamente el procedimiento especial sancionador no es un medio de impugnación, no está en el catálogo de medios de impugnación, no está en la ley general del sistema de medios de impugnación, porque es otro tema distinto, ¿no? El procedimiento especial sancionador, entonces, lo admite o lo desecha el INE, en primer lugar. Y en segundo tema, que ya vamos a ver también, si hay que dictar o no medidas cautelares o adoptar o no medidas cautelares, también lo hace el INE, no la autoridad jurisdiccional. Entonces, si bien es cierto, el INE no va a resolver las quejas, sí va a dictar medidas cautelares en su caso y sí va a admitir o desechar esa queja. Y entonces, contra esas dos resoluciones del INE, también las podemos impugnar ante el Tribunal Electoral. Si el INE me desecha una queja, yo puedo impugnar ese desechamiento ante el Tribunal Electoral. Nada más que no vamos a ir a la sala especializada. Vamos a ir directamente, porque es un asunto urgente, a la sala superior, a la última instancia. También, si yo solicito dictado de medidas cautelares en mi queja y no se dictan medidas cautelares, entonces contra esa resolución del INE también me voy a ir al tribunal, pero también a la sala superior, porque puede ser urgente el tema de dictado o no de medidas cautelares.
Entonces me voy a saltar a la sala especializada en temas de desechamientos o en temas de el dictado o no de medidas cautelares. Y va a ser directamente la sala superior la que va a resolver esos asuntos, porque como son asuntos urgentes, pues no se pueden agotar, obviamente, las dos instancias, primero sala especializada y luego sala superior. Cuando es de fondo el asunto, entonces sí resuelve la sala especializada, en su caso sanciona o no, y ojo, contra esa sentencia de la sala especializada, me voy a la sala superior. Entonces son dos temas distintos, ¿no? Contra sentencias de la sala especializada, me voy a la sala superior. Pero contra resoluciones de desechamiento o de dictado de medidas cautelares que hace el INE, también me voy directamente a sala superior. Ya el fondo de la queja siempre lo va a revisar, ¿no? Obviamente, la sala regional especializada. Entonces, bueno, con motivo de estas reformas constitucionales de 2014, pues se reformó también el sistema de medios de impugnación y se creó un nuevo medio de impugnación que se llama juicio de revisión del procedimiento especial sancionador. Se dice REP. Este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador es el que se promueve contra sentencias de la sala regional especializada. O también, si yo voy a impugnar el desechamiento o el dictado de medidas cautelares que realizó el INE, también me voy a ir en vía recurso de revisión del procedimiento especial sancionador directamente a la sala superior. Entonces, este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, este famoso REP, lo puedo utilizar para dos cosas. Para irme a la sala especializada y buscar una sentencia de fondo donde se sancione o no, o para irme a la sala superior y buscar que no se deseche, en su caso, esa queja o buscar que se dicten medidas cautelares. Entonces, aquí es importante verlo, es un híbrido. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador procede para resoluciones del INE y también procede para impugnar sentencias de la sala regional especializada. Para ambos temas, uno los resuelve el INE, otro los resuelve la sala especializada, pero vía este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, vamos a llegar hasta la sala superior. Y entonces fue como cambió radicalmente el sistema del procedimiento especial sancionador. Ahora también nos dice la ley, la LEGIPE, ¿no? La ley electoral, ¿no? De instituciones y procedimientos, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, nos dice la que se creó también en el 2014, nos dice, ¿no? Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial sancionador cuando sucedan tres cosas, es decir, cuando procede el PES, cuando se viole lo establecido en el artículo 41, base tercera, o el 134, ¿no? Octavo párrafo de la Constitución. Dos, cuando contravengan las normas sobre propaganda política electoral, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral. O tres, cuando se constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. En términos generales, porque también le he abierto la procedencia a la sala especializada y la sala superior para otros temas como violencia política en razón de género, pero en temas generales para esto va a proceder el PES. Ahora, ¿qué dice el artículo 41? Base tercera. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación, radio y televisión, en realidad. Los candidatos independientes también tendrán acceso, vía sus prerrogativas en las campañas, a radio y televisión. Pero aquí queda cerrado el asunto. ¿A qué me refiero con eso? Radio y televisión, pues tienen derecho partidos y candidaturas independientes, pero solo los tiempos que les asigne el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cuando por ahí vemos alguna propaganda política en radio y televisión que no es autorizada por el INE, eso puede provocar entonces que se presenten las quejas y los procedimientos especiales sancionadores. Cuando por ahí se pueda configurar alguna calumnia en radio y televisión,
eso también puede provocar que se presenten los procedimientos especiales sancionadores, siempre y cuando se trate, ya lo vamos a ver después a fondo, de partidos políticos o candidaturas. Y también hay que estudiar claramente en qué etapa del proceso electoral sucedió esa propaganda, si fue antes del proceso electoral, si son actos anticipados de campaña o en qué estamos. Porque de entrada las sanciones son diferentes. No es lo mismo una propaganda política, por ejemplo, prohibida en este momento, a una propaganda política prohibida 3 días antes de la elección. La sanción no va a ser la misma, obviamente, porque los efectos son muy distintos. Ahorita una propaganda prohibida que 3 días antes de la elección una propaganda prohibida, y además, pues también esta propaganda que es prohibida y se puede sancionar, también, ojo, nunca se les olviden los procedimientos especiales sancionadores, también puede provocar que se anule la elección, esa propaganda, que afecte el proceso electoral. Entonces, no se va a afectar de ninguna forma el proceso electoral igual en este momento, que todavía no inicia, a 3 días antes de la elección. Entonces, ahí vienen también las etapas de individualización de la sanción y ver en qué etapa sucedió para ver cuál es, ¿no?, la magnitud y la gravedad de esa propaganda y, en su caso, sancionar. Pero se refiere particularmente la Constitución a partidos políticos, a candidaturas y a determinada propaganda política, que después ya la vamos a analizar. Todo lo tiene que monitorear el INE, también eso está claro desde 2007, el INE monitorea todo lo que aparezca en radio y televisión. Pero vean cómo la Constitución no se refiere, que es otro tema que se está revisando continuamente y que seguramente seguirá revisando el Tribunal Electoral, que es redes sociales. Y la mayoría de los casos, la mayoría de las quejas que se promueven actualmente ante los tribunales electorales son temas relacionados con redes sociales. Y entonces ahí viene otro tema muy importante. Acuérdense, siempre que hablemos de procedimientos especiales sancionadores, ¿cómo se llaman? Procedimientos especiales, porque son rápidos, urgentes, extraordinarios. Sancionadores. ¿Qué quiere decir sancionadores? Que quizás su finalidad sea sancionar a los probables responsables, ¿no? Pero poco a poco ha ido modificando esta situación el Tribunal Electoral y ha señalado los procedimientos especiales sancionadores tienen 2 finalidades. Una, sancionar. Otra, proteger derechos humanos de las personas. ¿Cuáles derechos humanos? Entre otros, los más importantes en estos temas de procedimientos especiales sancionadores son proteger el derecho humano, en este caso derecho político, de libertad de expresión, de derecho a la información y de libertad de prensa. Entonces, no crean que cuando se presenta una queja, en todos los casos el tribunal busca, voy a sancionar o no. En muchos casos el tribunal dice, no, aquí lo que tengo que proteger es el derecho de esta persona de libertad de expresión. Está ejerciendo su libertad de expresión, entonces muchas veces yo también tengo que revisar y proteger la libertad de expresión. No tanto sancionar, sino en su caso también proteger la libertad de expresión de estas personas. No solamente voy a revisar entonces en una queja si tengo o no que sancionar. También como Tribunal Constitucional tengo que revisar qué está ahí en juego, la libertad de expresión de una persona y el derecho a la información de todas las personas y la libertad de prensa de los medios de comunicación. Entonces también, ojo, mi función como Tribunal Constitucional es proteger esos derechos. Entonces siempre tengo que ponderar hasta dónde protejo esos derechos y hasta dónde ya se está afectando la equidad en la contienda y tengo, en su caso, que sancionar. Y ojo, muchas veces más importante que la sanción es el dictado de medidas cautelares. Independientemente de después la queja provoque o no una sanción, lo primero que tengo que revisar, que es de gran importancia, es el dictado o no de medidas cautelares. Porque el dictado de medidas cautelares va a provocar inmediatamente que se detenga esa propaganda, que quizás sea prohibida o no, quizás sea ilícita o no, pero de entrada la doy de baja en radio y televisión. O en su caso, la doy de baja de redes sociales porque es una propaganda que está afectando quizá la equidad en la contienda.
Pero tengo que tener mucho cuidado si lo voy a ordenar que se dé de baja y voy a ordenar que se dicten medidas cautelares siendo INE, o voy a confirmar el dictado de esas medidas cautelares siendo el tribunal. Porque, ojo, un dictado de medidas cautelares, tengo que tener muchísimo cuidado que no esté afectando la libertad de expresión, el derecho a la información o la libertad de prensa. Entonces, no es nada sencillo, parece sencillo. Ay, bueno, dicto medidas cautelares y luego vemos qué pasa. No, cuidado, porque el dictado de medidas cautelares puede estar restringiendo la libertad de expresión de una persona, el derecho a la información de todos, o la libertad de prensa de un medio de comunicación. Y ustedes saben muy bien que en una democracia, en un Estado constitucional democrático de derecho, lo que más se debe de proteger durante un proceso electoral son estos derechos: libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa. Entonces tenemos que pensar muy bien. Y si se van a dictar medidas cautelares, tenemos que revisar muy bien que no estemos afectando derechos fundamentales, derechos políticos tan importantes como la libertad de expresión, entre otros. Entonces no es un caso nada sencillo el dictado de medidas cautelares. Y luego otro tema también muy importante: admitir o desechar la denuncia. Si vamos a desechar la queja, también hay que tener mucho cuidado por qué estamos desechando esa queja. Porque en esa queja también hay un derecho fundamental muy importante que se llama acceso a la justicia. Si estamos desechando la queja es porque estamos protegiendo otro derecho fundamental quizá, que puede ser, por ejemplo, libertad de expresión. Entonces, a lo mejor yo digo, no, está haciendo esto la persona en ejercicio de su libertad de expresión, entonces esta queja no procede, quizá. No tiene las pruebas suficientes como para demostrarme que esa libertad de expresión la tengo que revisar y en su caso la tengo que sancionar, porque son derechos fundamentales que se van a enfrentar: acceso a la justicia frente a libertad de expresión, frente a libertad de prensa, frente al derecho a la información. Entonces, ojo, no siempre pensemos, esto sí quería que quedara muy claro en esta sesión, no siempre pensemos en el procedimiento especial sancionador como un procedimiento que su final objetivo es sancionar. También estas quejas tienen como finalidad proteger derechos humanos. Y ahí hay jurisprudencia de la Sala Superior, donde las quejas o otros asuntos relacionados provocan una protección a derechos humanos y no una sanción. Ya luego en otra sesión, quizá que nos podamos ver, pues vemos como, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Electoral que habla, ¿no?, de una protección especial a los medios de comunicación. Hay una jurisprudencia que habla del Tribunal Electoral de una protección especial a los medios de comunicación, que dice todo lo que digan los medios de comunicación se entiende como lícito. Y para restringir lo que dice un medio de comunicación, necesitamos una prueba contundente. Y si hay duda, vamos a proteger la libertad de expresión de los medios de comunicación. Necesitamos una prueba contundente para poder, en un momento dado, restringir algún derecho de información o de libertad de expresión de los medios de comunicación. Esa jurisprudencia es muy importante porque desde el 2018 ya saben, ¿no?, los periodistas que tienen una protección especializada por parte de la Sala Superior y que de entrada, dice la Sala Superior, todo lo que digan los periodistas de entrada se entiende como lícito, salvo prueba evidente en contrario. Y si hay dudas, se va a proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión de todas y todos los periodistas. Entonces, esa jurisprudencia habla de protección de derechos humanos, no de sancionar o restringir derechos. Y otro artículo también muy importante es el 134 de la Constitución. Y el 134 de la Constitución nos dice: la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los 3 órdenes de gobierno y los órganos autónomos, etcétera, deberá tener carácter institucional con fines informativos, educativos o de orientación social, ¿no? En ningún momento, en ningún caso, dice la Constitución, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces, símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Entonces, aquí hay 2 restricciones muy importantes para los servidores públicos. No pueden hacer propaganda personalizada a su favor, ningún servidor público,
Y dos, obviamente también, por ahí nos dice el 134 de la Constitución, pues obviamente y lógicamente no se pueden utilizar recursos públicos a favor o en contra de una candidatura, a favor o en contra de un partido político o a favor de esta promoción personalizada de una servidora o servidor público, ¿no? Inclusive, ¿no? Lo veremos en algunas otras sesiones, pero inclusive el utilizar recursos públicos durante las precampañas o durante las campañas puede provocar hasta que se anule una elección. Pero queda muy claro en la Constitución, promoción personalizada de cualquier servidor público. Por eso, como estamos viendo actualmente, pues algunas personas ya renunciaron a sus encargos, porque en un futuro, así nos dicen ellos, quizás sean candidatas o candidatos. Entonces ya renunciaron a sus cargos, pero ¿por qué renunciaron desde este momento a sus cargos? Para que no encuadren en este 134 constitucional. No es promoción personalizada porque no soy servidor público. Y no estoy utilizando recursos públicos porque no soy servidor público. Habrá que ver ya si llegan denuncias, si llegan casos y si llegan temas ya concretos sobre esas personas. Pero actualmente esas personas que ya ustedes muy bien saben a quién me refiero, pues ya no son servidoras o servidores públicos. Eso sí es un hecho. Todos renunciaron a sus encargos precisamente para no encuadrar en esta restricción, ¿no?, que está en la Constitución, en el 134 constitucional. Y bueno, como les decía, a partir de 2014, entonces nace esta sala regional especializada, que es la que se encarga de imponer e individualizar la sanción. Seguramente ya lo vieron en estas sesiones anteriores, pero individualizar la sanción, pues quiere decir qué sanción le corresponde a cada uno de los probables responsables y nunca será la misma sanción. Porque para que sancione una autoridad, entre otras cosas, lo que tiene que revisar es la capacidad económica del infractor, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, si por ahí hay una propaganda prohibida que sale en radio y televisión, o que sale en televisión, por ejemplo, está prohibida, no la autorizó el INE, pues no vamos a sancionar igual a la persona que sale ahí en esa propaganda que a la televisora que transmitió esa propaganda y está prohibido. ¿Por qué no se va a sancionar igual? Pues porque la capacidad económica no es la misma de esa persona que apareció quizá en esa propaganda política, no es lo mismo su capacidad económica que la capacidad económica de una televisora, por ejemplo. Entonces, el mismo acto ilícito, es la misma propaganda, se transmitió en radio y televisión, pero las sanciones son distintas porque la capacidad económica es distinta. Ahora, si es por primera vez, no va a ser igual la sanción que si es por segunda o por tercera vez. Si es al inicio del proceso electoral, no va a ser igual que a la mitad del proceso electoral o que un día antes o el mero día del proceso electoral. También la sanción va a ser distinta. A eso se refiere la legislación cuando habla de imponer una sanción, pero además individualizarla. Las sanciones no son iguales para todos los probables sujetos responsables. Hay que ver cada caso particular, cada sujeto responsable y sobre todo la capacidad económica de cada sujeto responsable y si son reincidentes o no cada uno de esos sujetos responsables. Pero siempre que hablemos de sanción, eso también se los dejo ahí de reflexión, siempre que hablemos de sanción también tenemos que hablar de libertad de expresión, que es un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho político indispensable en una democracia. Entonces, no nada más así, ya vi un espectacular, sanciono al del espectacular. Porque van a llegar al tribunal y van a decir mi libertad de expresión y el derecho a la información. Sanciono al medio de comunicación. Y va a llegar el medio de comunicación, va a decir, ¿y la libertad de prensa? En un Estado constitucional, democrático, de derecho, en un país democrático, ¿dónde queda la protección de esos derechos humanos fundamentales? Y en este caso, políticos. Entonces, no es tan sencillo imponer una sanción e individualizar la sanción. Pero en nuestros procedimientos especiales sancionadores, como les decía, la autoridad que va a hacer eso en primera instancia es la sala regional especializada. Ahí sí no nos podemos ir directo a la sala superior. Primero presentamos nuestra queja ante el INE, se hace la investigación, el INE integra el expediente, las pruebas, etcétera, envía ese expediente a la sala regional especializada y la primera autoridad que va a emitir una sanción siempre será la sala regional especializada.
Ahora, si no estamos de acuerdo con la sentencia, porque acuérdense, el INE emite resoluciones y la sala regional especializada sentencias, si no estamos de acuerdo con la sentencia de la sala regional especializada, la impugnamos ante la sala superior. ¿Pero a qué me refiero con esto? Lo que voy a impugnar es lo que dice la sentencia. No voy a impugnar, hoy hay un espectacular. Yo sí voy a ir a la sala regional especializada vía mi queja y le voy a decir, oye, hay un espectacular. Investígate, revisa y sanciona a los responsables. Entonces, imagínense que resuelva en una sentencia ese caso la sala regional especializada y que yo no estoy de acuerdo con la sentencia de la sala regional especializada. No voy a ir a la sala superior a decirle, oye, sala superior, hay un espectacular. Porque me va a decir la sala superior, eso ya se lo dijiste a la sala regional especializada. No me vengas a mí a decir que hay un espectacular. A la sala superior le tengo que decir, oye, tiene estas inconsistencias la sentencia de la sala regional especializada. ¿Y cuáles son las inconsistencias? Pues no valoró estas pruebas, o no hizo esto, o no le ordenó al INE ampliar la investigación, o no citó a tal persona el INE y no dijo nada a la sala regional especializada, o sus agravios no tiene razón en sus argumentos contestando los agravios por esto y esto, o faltó contestar este agravio, o no analizó tal situación. Pero de la sala regional especializada. Eso es lo que yo le voy a alegar a la sala superior. ¿Sabes qué? En la sentencia de la sala regional especializada faltó esto, tiene estas inconsistencias, o no estoy de acuerdo con esta resolución. No puedo llegar igual que como llegué, ¿no?, al INE en mi queja para que la resolviera la sala regional especializada. Al INE sí le dije y a la sala regional especializada sí les dije, ¿saben qué? Hay un espectacular, dicten medidas cautelares, impongan la sanción. Tú, INE, dicta medidas cautelares y tú, sala regional especializada, impone la sanción. Impone una sanción. Ya no puedo llegar así a la sala superior. A la sala superior va a tener que llegar y decirle, oye, ¿sabes qué sala superior? Tiene estas inconsistencias, la sentencia de la sala regional especializada. O ¿sabes qué sala superior? Me desechó mi demanda el INE y está mal. O ¿sabes qué sala superior? No dictó medidas cautelares el INE y está mal el INE. Pero son argumentos distintos ante cualquier autoridad, porque si yo le repito los mismos argumentos a la sala superior que le dije a la sala regional especializada, la sala superior inmediatamente me va a contestar, oye, esos argumentos que me estás diciendo, ya te los revisó y ya te los contestó la sala regional especializada, no puedes llegar otra vez con los mismos argumentos. Ojo, es una segunda instancia, pero una segunda instancia para revisar la sentencia de la sala regional especializada. O si es en caso del INE, pues me voy a la sala superior para revisar la resolución del INE. ¿Por qué el INE lo desechó? Eso es lo que tengo que revisar. ¿O por qué el INE no dictó medidas cautelares? No me voy a meter a la sanción porque todavía no es un tema de sanciones. Me voy a meter como sala superior a revisar por qué desechó la demanda. O me voy a meter como sala superior a revisar por qué no dictó medidas cautelares el INE si se las estoy solicitando. Entonces siempre hay que ver exactamente qué le vamos a decir a la sala superior, porque si no, la sala superior nos va a decir, sabes que eso ya lo solicitaste, eso ya lo alegaste. Tienes que venir y decirme por qué no estás de acuerdo con las resoluciones del INE o por qué no estás de acuerdo con la resolución de la sala regional especializada. Dime en qué se equivocaron esas autoridades. Y yo te voy a contestar si tienes tu razón o si tienen razón esas autoridades. A esa es la idea, ¿no?, obviamente, de acudir ante la sala superior. Aquí en esta lámina, en esta diapositiva, en esta presentación, les dejo todo el procedimiento, no lo vamos a revisar, seguramente ustedes ya lo conocen muy bien, cuál es el procedimiento para la presentación de las quejas o para la presentación de las denuncias. Solamente me detengo cuando hablemos de calumnia, ahí sí nunca va a proceder de oficio. Ahí cuando se trate de una calumnia tiene que presentar la queja el afectado directamente por esa calumnia. Las quejas no proceden de oficio cuando es una calumnia o no proceden por otro tema. Tiene que ir directamente el afectado de esa calumnia al Instituto
Nacional Electoral. Luego viene ahí todo el procedimiento que establece la ley y pues vienen dos temas, se admite o no, se admite o se desecha, ¿no?, la queja en 24 horas posteriores a la recepción. Ese es otro problema que tienen las autoridades administrativas y jurisdiccionales en los procedimientos especiales sancionadores. Yo creo que son los más rápidos de todo México, el procedimiento especial sancionador. ¿En qué temas le decimos a la autoridad, tienes 24 horas para admitirla o desecharla? Y tienen 24 horas. Y el dictado de medidas cautelares tiene, ¿sabes qué? 48 horas para que se decida sobre esos temas. Acuérdense que en materia electoral, siempre en materia electoral, estamos hablando de una jurisdicción sumamente especializada que en muchos países ni siquiera conocen. Por ejemplo, en Europa, ningún país conoce lo que es una jurisdicción especializada en materia electoral. Y nosotros, si vamos a Europa y le decimos, oye, el Tribunal Electoral en promedio se tarda en resolver un asunto desde que llega la demanda hasta que se emite la sentencia, en promedio tarda 15 días el Tribunal Electoral, pues en Europa no nos creen. Pues, ¿cómo crees que en 15 días resolvieron el asunto? Ah, y si lo resolvió la Sala Superior, es definitivo e inatacable. Entonces nos dicen en Europa, en 15 días se emitió una sentencia definitiva e inatacable desde que presentó la demanda. No puede ser, eso no lo hace ningún tribunal en el mundo. Pues los tribunales electorales en México sí lo tienen que hacer así, así están muchas veces los plazos, y ese es el promedio, porque obviamente si analizamos a fondo, los tribunales electorales han resuelto asuntos en 24 horas, han resuelto asuntos en 48 horas, en 3 días, porque hay plazos muy breves para resolver los asuntos. Bulmaro, buenas tardes, qué gusto en verte, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Ahorita que usted menciona de la celeridad de los PES por casos urgentes, y bueno, así se creó el PES, ¿no? Para, digamos, no dañar el proceso electoral. Había que dictar incluso medidas cautelares en el caso de la Comisión de Quejas del INE. Pero fíjese que me llama la atención, pues, el tema que usted también ya mencionó, que hay algunas personas que pues aspiran a la presidencia de la República, y eso lo sabemos todos, pues, incluso yo me atrevo a pensar también las autoridades electorales lo saben, que de estas 6 personas de un determinado partido político, pues en realidad lo que buscan es la presidencia de la República, no un cargo partidista, ¿no? Como es la coordinación. Y luego entonces, si todos sabemos que le quieren dar vuelta a los plazos que están establecidos para el inicio de las precampañas, mi pregunta es, y mi duda, yo lo he comentado con otros maestros que nos han dado temas anteriores, pero ¿por qué la sala regional no ha resuelto este tema si desde el 12 de junio se interpuso la queja, el INE, la Comisión de Quejas dictó unas medidas cautelares, y ahorita viendo los plazos que tenemos, que son 24 horas para admitirla, desecharla, y luego pues hay 72 horas para, 48 horas para fijar la audiencia, y luego 72 horas para enviar el informe circunstanciado. O sea, en realidad yo lo que veo es que se resuelve en 5 o 6 días un PES. Ese es lo ideal y así lo plantea la norma. Pero en los hechos, o sea, en nuestra realidad es que ya estamos en julio y no se ha resuelto esa queja del 12 de junio. Entonces, cuando hablamos de la celeridad del PES, pues en los hechos no es tan congruente. Sé que este tema es complejo, que no hay criterios, es novedoso, pero así como hay principios fundamentales como la libertad de expresión, también choca con otros principios como la equidad en la competencia electoral. También se le puede hacer un daño enorme al proceso electoral si, digamos, si todos los actores políticos pues se adelantan a los plazos que están establecidos en la ley para inicio de las precampañas o de las campañas, por ejemplo, ¿no? Gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, Bulnaro, y entiendo muy bien tu preocupación. Mira, en realidad yo no sé exactamente en qué estado se encuentra esa queja
cómo se esté substanciando esa queja. Habrá que esperar a que se emita la sentencia relacionada con esa queja. Ya la sentencia que quede pública, pues la revisaremos obviamente esa queja. Si quieres la podemos discutir una vez que se emita la sentencia, para que ahí nos diga la sentencia de la Sala Regional Especializada, pues todos los acontecimientos que se llevaron a cabo relacionados a esa queja. Ya la veremos y también ya veremos, Bulmaro, muy bien si esa queja, perdón, si esa sentencia de la Sala Regional Especializada se impugna ante la Sala Superior, y si es un asunto importante, pues quizás sí se impugne ante la Sala Superior y revisar después qué es lo que dice la Sala Superior. Como tú lo señalas muy bien, Bulmaro, estamos en un hecho inédito, tú lo sabes muy bien, nunca había sucedido en nuestro país unos procesos electorales que parece que ya van empezando, pero uno ve la ley y dice, pues la ley dice diciembre y pues no estamos en diciembre, estamos iniciando julio y ya estamos hablando, y no solamente de un partido político, sino ya estamos viendo que por todos lados, ¿no? Están ya estos temas. Entonces habrá que esperar, obviamente las autoridades electorales son muy prudentes y están revisando todos estos temas inéditos porque no hay precedentes. Entonces, cuando no hay precedentes se tienen que estudiar más a fondo los asuntos. No sé realmente cuál es el caso de la sala especializada, si regresó el asunto al INE o si está esperando alguna audiencia, alguna prueba. No sé cómo esté, en realidad no lo conocemos. Ya lo dirá obviamente la sentencia y ya veremos después si se impugna ante la Sala Superior, pues ¿qué dice la Sala Superior? A mí se los digo en lo personal, a mí me gusta mucho que los asuntos lleguen hasta la Sala Superior porque ya es la decisión definitiva. Acuérdense, en la sala especializada son 3 magistradas o magistrados, la Sala Superior son 7. Entonces, bueno, es un asunto que señala Bulmaro, que va a estar en revisión primero de 3 magistraturas en la sala especializada y después quizá de 7, entonces van a ser 10 magistraturas, finalmente, las que hayan revisado ese asunto. Entonces ahí van a empezar. Cuando empiece a resolver estas quejas, la especializada y luego la Sala Superior, van a empezar a emitirse nuevos criterios. Y luego esos nuevos criterios, que a lo mejor serán inéditos, esos nuevos criterios, por circunstancias inéditas que estamos viviendo en este momento, a lo mejor después va a emitirse nueva jurisprudencia sobre estos temas y ya empezaremos a revisar qué dice la jurisprudencia. Ahora, claro, a lo mejor estamos de acuerdo con la jurisprudencia, a lo mejor no, en un futuro, pero es lo obligatorio y es donde va a estar ahí la guía. Ahora sí que las autoridades, pues administrativa y jurisdiccional, tienen una gran responsabilidad porque como no se modificó el marco jurídico, estamos en un tema muy interesante y veremos qué criterios van emitiendo las autoridades. Hay que esperar, hay que ser un poco pacientes y revisar exactamente qué está sucediendo con esos asuntos, tanto en la autoridad administrativa y luego qué están diciendo las autoridades jurisdiccionales sobre esos asuntos. Pero recuerden, es que tenemos un problema de modelo de comunicación política, que a mí no me gusta el modelo, el nombre de modelo, pero así se dijo en la reforma, sino diseño, porque modelo es como hay que seguir este modelo. Y no, los modelos van cambiando, ¿no? Entonces debe ser mejor diseño y no modelo. El diseño de comunicación política es del 2007 y sigue siendo del 2007. Y desde mi punto de vista, ese modelo de comunicación política del 2007 ya no es acorde al 2023. Ya pasaron muchos años, ya ahora lo que más sucede de temas de propaganda política es vía redes sociales y resulta que al 2023 las redes sociales no están reguladas ni en la Constitución ni en la ley. Entonces, ¿qué queda? Que las autoridades electorales vayan emitiendo criterios y esos criterios pues les estemos dando seguimiento. Acuérdense, cuando la ley no es muy clara o la ley ya es rebasada por los casos prácticos, cuando la ley es rebasada por la realidad, entonces hay que esperar estos criterios de los tribunales y sobre todo del máximo tribunal, que es la Sala Superior. Hay que esperar los criterios porque la ley ya no nos alcanza, la realidad superó a la ley, el modelo de comunicación política del 2007 ya no tiene mucho que ver con el 2023, ya no son temas muchas veces de radio y televisión, ya son temas de redes sociales,
Acuérdense, después del 2007 también que sucedió, pues viene la reforma al primero de la Constitución, muy importante. El primero de la Constitución dice todas las autoridades, no solo los tribunales, sino todas las autoridades deben de proteger los derechos humanos, los derechos políticos de todas las personas. Entonces, primero tenemos una restricción constitucional con la reforma de 2007 y nadie puede contratar propaganda política, nadie se puede pronunciar, etcétera, etcétera, pero luego tenemos otra reforma constitucional en el 2011 donde nos dice, oye, no, pero ¿sabes qué? También hay que proteger derechos humanos, eso es fundamental, y ¿saben qué? Autoridades revisen la Constitución, pero ¿saben qué? También revisen tratados internacionales y protéjanme en una forma potencializada los derechos humanos. Entonces llegan los casos a los tribunales y los tribunales dicen, oye, pues por aquí están estos que revisamos, el 134 de la Constitución, el 41 de la Constitución, que restringe la libertad de expresión, pero luego viene la reforma de 2011 y dice, no hay que restringir la libertad de expresión, hay que potencializarla, y luego llega el proceso electoral de 2023, donde todo se está adelantando. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la reforma de 2007, aplicamos el artículo 1 de la Constitución del 2011, ¿qué hacemos con las redes sociales? Y luego en este proceso es inédito y todos están adelantando. ¿Cómo revisamos eso? Como muy bien lo dice Bulmaro, hay que ser pacientes y hay que esperar cómo se van pronunciando las autoridades electorales. Van a ver que va a haber jurisprudencia seguramente. Tenemos todavía un año para que empiece el proceso electoral. Entonces, durante ese año se va seguramente a emitir jurisprudencia por parte de la Sala Superior y hay que darle seguimiento muy preciso a esa jurisprudencia. Acuérdense qué pasa con la jurisprudencia de la Sala Superior. Como la realidad se adelantó a la ley, entonces el Tribunal Electoral emite jurisprudencia de acuerdo con esa realidad. Y luego esa jurisprudencia, ¿qué hace el Poder Legislativo? Viene una reforma electoral y esa jurisprudencia la plasma en la ley. Pero los casos primero llegan al tribunal, o sea, la realidad se adelanta siempre a la ley, entonces la realidad llega al tribunal, el tribunal emite jurisprudencia y en muchos casos esa jurisprudencia luego se plasma en la legislación. Pero obviamente también ningún legislador, ninguna legisladora puede prever todo lo que sucede. Entonces no podemos tener una ley donde diga, por ejemplo, si se adelanta tal persona, inicia su campaña en julio, pues eso no lo va a decir ninguna ley, pero a lo mejor ya está sucediendo, a lo mejor no. Entonces, ¿quiénes tienen que entrar en acción? Pues las autoridades electorales. ¿Quiénes tienen que emitir acuerdos, lineamientos, jurisprudencia, precedentes? Pues las autoridades electorales, porque la ley, como estamos viendo en este momento, no tenía previsto un proceso electoral adelantado. No está en la ley, no está en la Constitución. La ley no tenía previsto que la elección, por ejemplo, las últimas elecciones, pues la mayoría de la propaganda está en redes sociales, tampoco lo tenía previsto la ley. Y ustedes saben que ahorita lo primero lo vemos en redes sociales y 2 o 3 horas después lo vemos en radio y televisión. Y luego, ¿quién emitió ese tema en redes sociales? Pues hacer toda una investigación para ver si hay un sujeto probable de responsable que subió esa información en redes sociales. Y si se subió esa información en redes sociales y fue de forma espontánea, pues no podemos limitarle la libertad de expresión a esa persona. Porque, insisto, en una democracia hay que proteger a fondo el tema de libertad de expresión y la persona nos va a decir, pues yo me expresé en redes sociales, ¿por qué me están limitando? ¿Dónde está mi libertad de expresión? Entonces hay que ver cada caso en concreto, ver cuáles casos son sujetos a sanción, cuáles no. Aquí podemos debatir mucho tiempo, pero finalmente, como les digo, cuando empiece a emitir precedentes la Sala Superior, pues a lo mejor podemos decir, oye, no estoy de acuerdo con ese precedente, o sí estoy de acuerdo, pero va a ser lo obligatorio. Y ahí va a estar la guía de todo lo que puede estar sucediendo y ahí van a estar los criterios que tenemos que revisar. Y les digo, no les extrañe que esos criterios que vaya emitiendo la Sala Superior después se incorporen a la Constitución o a la ley en una próxima reforma electoral, porque así ha sucedido. Hay muchísima jurisprudencia de la Sala Superior que actualmente está en la Constitución o está en la ley. Entonces, este proceso electoral inédito va a generar criterios inéditos que después ya revisará el Poder Legislativo si los incorpora al sistema jurídico mexicano o no, pero los primeros que se van a enfrentar son las autoridades electorales. Entonces también Bulmaro tiene mucha razón en eso, hay que darle especial seguimiento
a todos los asuntos que se van promoviendo ante las autoridades electorales para ir viendo cuáles son los criterios que se van emitiendo. Desde el INE, ¿desechó o no? ¿Por qué? ¿Dictó medidas cautelares o no? ¿Por qué? Y luego revisar ya los casos del tribunal. ¿Confirmó el dictado o no confirmó el dictado? Creo que al INE ya llegó un caso de estos que señala Bulmaro, donde no se dictaron medidas cautelares. Se solicitó que se dictaran medidas cautelares y no se dictaron. Bueno, hay que revisar después por qué no se dictaron esas medidas cautelares y qué dijo la Sala Superior sobre esas medidas cautelares o qué no dijo, pero obviamente se van a pronunciar las autoridades, como sea, se tienen que pronunciar. Si llega un asunto, ya vimos, se desecha, se dictan medidas cautelares, se admite y después en su caso se sanciona o no. Entonces hay que irle dando seguimiento poco a poco a todos esos casos hasta pues tener ahí, ¿no?, las sentencias. Obviamente si ustedes siguen aquí aquí actuando con la Escuela Judicial Electoral en un futuro, van a ver que todas esas sentencias, pues las vamos a estar platicando aquí, ¿no?, en la Escuela Judicial Electoral. Hay que ser un poco pacientes, hay que esperar la sentencia, hay que analizar a fondo la sentencia y ver, ¿no?, pues cuál es el precedente de esa sentencia, qué dijo la especializada, si luego lo confirmó la Sala Superior o revocó esa sentencia, la Sala Superior, de la Sala Especializada, y cuál es el criterio de la Sala Superior, que puede ser igual o no al de la Sala Especializada. Muchos casos de la Sala Regional Especializada los revoca la Sala Superior y otros muchos casos los confirma. Tenemos de los dos casos, entonces pues hay que esperar. Y tampoco decir, pues ya, este asunto así lo resolvió la Sala Especializada. Tenemos que ser pacientes y si se va a la Sala Superior, esperar el criterio de la Sala Superior, que es el obligatorio. Por eso hay que ser pacientes y esperar que diga la Sala Superior, porque lo obligatorio es lo que dice la Sala Superior. Finalmente puede emitir su opinión el INE en una resolución, puede emitir también su opinión en una sentencia a la Sala Especializada, pero la obligatoria va a ser la sentencia de la Sala Superior. Habrá que esperar porque, como le dice también muy bien Bulmaro, pues son hechos inéditos. Nunca había sucedido, nunca se habían adelantado. Primero pensamos que solo era un partido político, ahora estamos viendo que son pues casi todos los partidos políticos. No sabemos qué impugnaciones se van a presentar, cómo se van a manejar estos temas. También hay una gran duda, sobre todo, por ejemplo, de los recursos que se estén utilizando, de dónde salieron esos recursos. ¿Son recursos públicos o no son recursos públicos? ¿De dónde salieron esos recursos? ¿Se van a transparentar? ¿Se van a fiscalizar o no? Pues no está nada regulado en la ley, porque la ley nos dice empezamos en diciembre. La ley nos dice el proceso electoral inicia en septiembre. La fiscalización de las campañas iniciando el proceso electoral. Y ahorita entonces, todo eso son temas inéditos y tienen que revisar muy a fondo, pero sí estamos, insisto, en una discusión porque tenemos el principio de equidad en la contienda, que es muy importante, pero por otro lado tenemos derechos humanos que también se tienen que proteger. Alguien me dijo, por ejemplo, en otra sesión, oiga, ¿sabe qué? No pueden ser actos anticipados de campaña. ¿Y por qué no pueden ser? Porque ¿qué tal si esa persona ya no queda como candidato? Entonces no pudieron ser actos anticipados de campaña, porque nunca fue precandidato ni candidato, y nunca hizo ni precampaña ni campaña. Entonces, ¿cómo vamos a decir que son actos anticipados de campaña? Pues a lo mejor tienes razón, pues oye, es que, ¿sabes qué? Te voy a sancionar porque son actos anticipados de campaña. No, pues ¿saben qué? Nunca se registró, ni como precandidato, menos fue candidato. Entonces, son casos ahí que se tienen que ir revisando poco a poco, pero yo en lo personal les digo, a mí lo que más me preocupa de todos estos asuntos son los recursos, de dónde están saliendo los recursos para hacer todo este tipo de, pues no sé ni cómo decirles, pero todo este tipo de, no son oficialmente ni precampañas, pero pues todos estos movimientos que están haciendo todas estas personas, pues obviamente son con recursos y sí es muy importante revisar ese tema de los recursos por parte de sus partidos, en su caso, o por parte ya de las autoridades si es que se presentan, ¿no?, las quejas ya en la individual. Pero bueno, ya lo veremos. Y obviamente esto pues también va a llegar en muchos recursos de revisión del procedimiento especial sancionado. Va a haber casos que lleguen directamente a la Sala Superior y va a haber casos que lleguen primero a la Sala Especializada
y luego a la sala superior. Porque aquí, como nos dice el 109, procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador para 3 cosas, como ya lo platicamos. Para revisar las sentencias dictadas por la sala regional especializada. Entonces, todas las sentencias que emite la sala regional especializada pueden ser revisadas por la sala superior. Hay que ver finalmente qué dice como última instancia la sala superior. Luego, de las medidas cautelares, el dictado de medidas cautelares o no dictado de medidas cautelares, también lo puede revisar la sala superior, nomás que ahí es directo, en única instancia. Me voy contra la resolución del INE, me voy directamente a la sala superior. Y luego el acuerdo de desechamiento. Si presento una queja y me la desecha, pues me puedo ir también inmediatamente a la sala superior a que revise ese desechamiento, si está bien hecho o no está bien hecho. Ahora, el plazo, también aquí había una omisión en la ley, había una inconsistencia que posteriormente, pues, perfeccionó, ¿no? La sala superior, esa omisión que dejó el Poder Legislativo, porque dice, ¿cuál es el plazo para promover el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador? Bueno, para impugnar las sentencias de la sala regional especializada, nos dice la ley, es de 3 días, contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la resolución correspondiente. Entonces aquí, como dice Bulmaro, también hay que ver si están los plazos, porque cuál es el motivo, seguramente lo va a decir la sala especializada cuando emite su sentencia, cuál es el motivo, por qué sí se cumplieron o por qué no se cumplieron con algún determinado plazo. Y contra esa sentencia de la sala superior, de la sala especializada, vamos a tener 3 días para irnos a la sala superior. Ahora, cuando se trate de medidas cautelares, ahí, contra la resolución del INE, tenemos solamente 48 horas para impugnar, ¿no? La imposición o no de esas medidas, ¿no? Cautelares. Si no estoy de acuerdo contra las medidas cautelares, pues tengo un plazo solamente 48 horas para ir a la regional respectiva. Pero vean, ¿cuál es la omisión del legislador? Si me desechan la demanda, ¿qué plazo tengo? O la queja, ¿qué plazo tengo para irme a la sala superior? La ley no dice. Y entonces, bueno, aquí de alguna forma, como en este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en este 29 de 2022, como en muchos, pues se especificaron varios temas. Primero, la forma. Yo voy a presentar la demanda y debe venir, obviamente, la firma autógrafa. Todavía este es un tema que tenemos en materia electoral. ¿Cuál es el tema? Que si no viene con firma autógrafa la queja, se puede desechar. Cuando en muchos tribunales en el mundo, si no viene firmada la demanda, hay una prevención. Y se le dice a la persona que la promovió, ¿sabes qué? No la firmaste, tienes 24 horas o tienes 48 horas o tienes 72 horas según la materia para venir y reconocer tu demanda. En materia electoral no, si no viene firmada se desecha el plan. Entonces es un motivo de desechamiento donde, pues no, aunque nos vayamos a la sala superior, va a ser muy difícil que se salve si no viene firmada ni la queja ni el escrito donde se está presentando la queja. Y luego viene el tema de oportunidad, el plazo. Y nos dice aquí, bueno, como para el desechamiento no hay plazo, dice la ley, pues se tiene que atender a las reglas del recurso de apelación. Lo que no diga el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, cualquier omisión a las reglas de este recurso, se va a atender a las reglas del recurso de apelación. Entonces, bueno, el recurso de apelación se tiene que interponer dentro de los 4 días. Entonces, bueno, se dice, bueno, si se desecha o no la demanda, pues es un plazo de 4 días para promover ese tema de se desecha o no la demanda. Y luego aquí, entonces, como les digo, lo que se omite por parte de la legislación, que es lo que nos va a pasar en este 2023, muchos temas que no se señalan claramente en la ley, pues va a haber jurisprudencia, como en este caso, dice recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El plazo para impugnar los acuerdos de desechamiento o incompetencia para conocer de una denuncia es de 4 días, porque así lo marca también el recurso de apelación. Entonces dice la ley, si te desechan tu demanda, te puedes ir a la sala superior, pero no dice cuál es el plazo. Entonces esta jurisprudencia dice, el plazo será el mismo que procede contra el recurso de apelación porque hay una omisión
del legislativo y no dice, mira, para medidas cautelares son 48 horas, para irte a la especializada es otro plazo, pero si te desechan, ¿cuánto tengo para irme a la sala superior? Pues como no dice la ley, la jurisprudencia dice, será de 4 días. Entonces ya sé que si me desechan mi queja, el INE, tengo 4 días para promover directamente a la sala superior, ¿no? Ese desechamiento y decir, oye, el INE me lo desechó y no me tenía que desechar ese asunto. Así como este ejemplo que tiene que haber jurisprudencia porque hay una omisión legislativa, así como dice Bulmaro, va a haber muchos casos. Oye, pues que se adelantaron las elecciones, que se adelantaron estas personas, que no sé qué. Pues si no dice nada la ley, porque pues la ley nunca pensó que se iban a adelantar un año antes las elecciones, pues entonces el tribunal va a tener que emitir jurisprudencia. Y esta jurisprudencia es obligatoria porque así lo dice la ley y la Constitución, y entonces pues lo que diga la Sala Superior hay que seguirlo y va a ser lo obligatorio. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que vaya diciendo la Sala Superior. Claro, también la Sala Especializada, pero lo obligatorio será finalmente, ¿no?, lo que diga la Sala Superior. Como en este caso de desechamiento, pues la Sala Superior dijo, ¿saben qué? Son 4 días como el recurso de apelación, entonces tienes 4 días para impugnar ese desechamiento de tu queja. Luego viene la legitimación y personería también en un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pues por lo general el que promueve es el representante del partido que tiene el partido ante el Consejo General del INE. Si yo tengo representante en el Consejo General del INE, pues ese promueve la queja y entonces el tribunal ya no tiene que preguntar, oye, ¿quién es esta persona? Porque el propio INE nos va a decir, ¿sabes qué? Tiene legitimación y personería porque es el representante del partido ante el Consejo General. Entonces ya no necesitamos acreditar con ningún documento si tiene personería o representación del partido, porque es el representante del Consejo General del INE, que por lo general es el que promueve las quejas. Cuando es un partido político el que presenta la queja, pues va a ser por lo general su representante ante el INE, pues para salvar todos estos requisitos y que solamente el INE diga, ¿sabes qué? Tribunal es el representante aquí en el INE, por lo tanto, está debidamente acreditada su personería. Y luego el interés jurídico, ¿no? La parte recurrente tiene interés jurídico para impugnar en virtud de que fue la parte denunciante que le dio origen a una determinación. También pues pueden llegar la parte con un interés jurídico contrario al que en su caso presentó o no la denuncia. Y la definitividad pues no se nos puede olvidar. Hay que ver en qué casos nos vamos directamente a la sala superior y en qué casos hay que agotar a la sala regional especializada. Para asuntos de fondo no me puedo ir directamente a la sala superior. Ahí sí dice la ley, ahí no te vas directo a la sala superior, ahí te tienes que ir a la sala especializada, primero sanciona la sala especializada o no, y luego esa sanción la revisa la sala superior. No puedo llegar directamente a la sala superior a decirle sanciona, porque entonces no se está cumpliendo con el requisito de definitividad y de agotar todas las instancias previas. Y luego hay una parte interesada, pues claro, a lo mejor yo presento una denuncia y estoy denunciando a otro partido político por una propaganda que está realizando ese partido político o alguna candidatura, por ejemplo, de ese partido político. Entonces, esa es la parte interesada. También va a llegar al tribunal, ¿no? Tanto el que presenta la denuncia como el denunciado. Entonces, hay que ver si también la parte interesada, si es un partido, pues obviamente tiene representación ante el Consejo General, como en este caso es igual. Aquí llegaron el Morena y llegó el PRD como parte interesada y los dos son representantes ante el Consejo General del INE y entonces ver si el escrito del tercero interesado, pues no, tiene también los requisitos que establece la ley, se presentó en oportunidad, en tiempo que marca la ley y cuál es la pretensión de la parte interesada. ¿No? Aquí, por ejemplo, la parte interesada le dice a la sala superior, confirma el desechamiento de la queja. Y quien viene aquí a la sala superior es el que presentó la queja y la desechó el INE. Entonces va a la sala superior y le dice, oye, ¿sabes qué, sala superior? El INE me desechó mal esta queja. Tiene que admitirla. Y el perjudicado por esa queja le dice a la sala superior, ¿no sabes qué? Desecha la queja, confirma la resolución del INE, porque esta queja no debe de proceder, porque es el afectado, obviamente se está denunciando, en su caso, al PRD.
Entonces vienen las dos partes a la sala superior y la sala superior pues ya decidirá si se confirma la resolución del INE y se desecha la queja o no se confirma la resolución del INE y no se desecha la queja. Así ya se llevan todos los casos, ¿no? En lo particular, aquí por ejemplo, ya para terminar la sesión de hoy, en este caso, ¿no? El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 29/2022, el recurrente, o sea, el partido político presentó una denuncia por una propaganda presuntamente realizada por el PAN, el PRI y el PRD mediante un video. Este video se publicó en la página tal, en la dirección tal de Facebook. En la denuncia dicen, se expone que el video es violatorio de la normatividad electoral por incurrir en infracciones de propaganda calumniosa, ya que se desprenden imputaciones directas contra tal partido político, el que presentó la denuncia. Estas hacen alusión a violencia, muerte, impunidad, inseguridad y una falsa cuarta transformación, por lo que se refiere al derecho de la libertad de expresión, no puede ejercerse para calumniar ni desinformar a la ciudadanía. Entonces hay que ver lo que se publicó en Facebook y si eso que se publicó en Facebook es una calumnia y luego quién publicó eso en Facebook, ¿no? Para ver primero y después, vía eso, quizá desechar o no la demanda. Hay que ver los casos en cuales se desecha una denuncia y en cuales no se desecha una denuncia, porque es lo primero que hay que revisar. Antes de entrar al fondo, pues hay que ver si se desecha o no, pues hay que ver qué dicen las partes. También se dice, además se señala que el material denunciado demuestra que los partidos políticos de la oposición están desplegando una campaña de calumnia y denostación en contra del otro partido. Pues primero aquí, para admitir o no la demanda, pues hay que ver qué pruebas se están ofreciendo para decir que hay calumnia por determinados partidos en contra de otro partido político. Y aquí se dice, esto se está generando en esta propaganda para generar confusión en la ciudadanía, ¿no? Que son potenciales electores que votarán en los siguientes procesos electorales. Y luego el contenido del video, no les voy a escribir todo el contenido del video, simplemente se dice, en una familia que muere a manos del crimen, mujeres que se mueren abrazadas a sus pequeños hijos, etcétera. Hay balas, hay tema de muerte, ¿no? Hay humillación, se infringe, hay ignorancia, una esperanza que muere, así también señalan algunos casos, ¿no? Un partido que muere paradójicamente, todo esto dice el video, pero si analizamos a fondo el video, no se habla de ningún partido político. Entonces, ¿cómo podemos decir aquí que la calumnia en este video la están realizando determinados partidos políticos en contra de otros partidos políticos si no se habla en todo el video de ningún partido político en particular, ni mucho menos se dice qué partido político subió este video a el Facebook, ¿no? Al internet. Entonces, bueno, ¿qué consideraciones tomó la Sala Superior? La Sala Superior dijo, controversia a resolver. De los conceptos del agravio expuesto por el recurrente, quien presentó la denuncia, en realidad, se advierte que su presentación es revocar el acuerdo de desechamiento del INE, es decir, emitido por el titular de la unidad técnica que desechó esa denuncia. ¿Y qué es lo que pide? Pues que no se deseche la denuncia, es lo que pide el partido político. Además señala que no fue exhaustivo en sus diligencias de investigación el INE, ni en su determinación, ya que existen elementos suficientes para dar procedibilidad a la conducta denunciada, es decir, para que se admita la demanda. ¿Qué decidió también en estos casos, en este caso en particular, la Sala Superior? La Sala Superior determina en su caso confirmar el acuerdo controvertido al resultar infundados los agravios de quien presentó la queja. Y dice, fíjense cómo aquí lo que se está atacando es directamente la resolución del titular de la unidad técnica. Se dice, contrario al argumentado, el titular de la unidad técnica, previo al desechamiento de la queja tal, realizó un análisis preliminar de los hechos denunciados y de los elementos de prueba. Y en realidad este fue el problema. No había elementos mínimos de prueba
de que ese video lo haya subido en un momento dado a algún partido político. Es decir, no había suficientes elementos de prueba aportados por el quejoso, así como de las allegadas al expediente en una investigación preliminar. Es decir, dice la Sala Superior, para concluir, no existen o no existían los elementos mínimos para la admisión de la queja, sin que ello implicara una valoración correspondiente al estudio. Es decir, nada más me subes un video, me presentas un video en una queja y me dices, este video, ¿no? Lo subieron tales y tales partidos, pero no hay prueba mínima en el video no se habla de ningún partido, nadie se hace responsable de ese video, no sabemos exactamente quién subió ese video, pues no hay la prueba mínima para darle seguimiento a esa investigación. No se dice esto debido a que los elementos de prueba que obran en el expediente resulta evidente que los hechos denunciados no son susceptibles de constituir una vulneración en materia electoral, sin que para llegar a esta determinación sea necesario admitir la denuncia y llegar a mayores diligencias. Simplemente de lo que viene en la denuncia y con las pruebas que están en la denuncia, se advierte que no hay pruebas mínimas para seguir con esa investigación. Argumentos, ¿no? Finalmente, el recurrente, es decir, quien presentó la queja, refiere que el responsable el INE no realizó un correcto análisis de su queja originaria. A juicio de la Sala Superior, los motivos de disenso son infundados, en tanto que, contrario a lo que dice quien presentó la queja, sí se justificó el desechamiento de esa queja. Y luego dice la Sala Superior, en efecto, el acuerdo controvertido determinó desechar la denuncia presentada por Morena, toda vez que no se acompañó elemento de prueba alguno que demostrara siquiera un grado indiciario de que la difusión del audiovisual, denunciado hubiera sido elaborado, publicado o contratado con publicidad pagada en red social de Facebook. Vean cómo dice, publicidad pagada, porque si es espontáneo, no se puede restringir. Aquí la Sala Superior dice, la libertad de expresión es muy importante. Si yo no hay prueba mínima de que se pagó algo para subir este tema en la red social de Facebook por alguno de los partidos políticos denunciados, pues no va a proceder la queja en contra de esos partidos políticos, porque no hay una prueba mínima indiciaria donde nos diga, subieron esto tal partido y además fue pagado por tal partido. Si no, imagínense todas las investigaciones que se tenían que realizar solo porque aparece algo en Facebook nada más así, sin saber quiénes son los responsables y también sin saber quién pagó y sin tener las pruebas mínimas. Pues nunca cabería el INE de hacer cuántas cosas se pueden subir al Facebook. Si no hay pruebas mínimas, pues no se le puede dar seguimiento. Y además, ojo, tienen que haber subido esta propaganda a algún partido político de los denunciados, porque si la subió otra persona, no se está denunciando a ninguna otra persona. A lo mejor la puede subir o no otra persona. A lo mejor la puede pagar otra persona o no, pero aquí en la queja se denuncia a 3 partidos. Si no hay prueba alguna donde se demuestre que alguno de esos partidos subió esa propaganda y además la pagó, porque tiene que ser pagada, no puede ser en forma espontánea, lo que se sanciona es cuando es publicidad pagada, pues no le vamos a dar seguimiento a todas las quejas donde no hay pruebas mínimas de que un partido político subió esa propaganda y además la pagó. Asimismo, de las diligencias de investigación realizadas por la responsable, es decir, las diligencias de investigación que realizó el INE, no se encontraron elementos por los cuales se acreditara la configuración de calumnia y actos anticipados de campaña. ¿Porque de quién? Al ser un ciudadano quien difundió el material de mérito en su perfil. Entonces, ¿qué pasó en las investigaciones? Fue un ciudadano el que subió ese material en su perfil personal, sin que se abierta vínculo alguno de esa cuenta con los partidos políticos denunciados. Fíjense aquí lo importante que lo que dice la Sala Superior. Si lo subió espontáneamente un ciudadano en su perfil, esto no lo podemos restringir, porque fue un ciudadano. Imagínense que un tribunal le dijera a todos los ciudadanos, no puedes subir nada en tu perfil. Insisto nuevamente, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está el derecho a la información?
si le impedimos a un ciudadano subir algo en su perfil de forma espontánea. Eso no se puede. Entonces aquí decimos, ay, pues está el 41 de la Constitución, sí, pero también está el primero. Y el primero se reformó después del 41 de la Constitución. ¿Por qué no se reformó actualmente el 41 de la Constitución? ¿Saben por qué? Porque no alcanzaron los votos para reformar la Constitución. No alcanzaron los votos para reformar la ley. Entonces tenemos una, pues así hay que decirlo, ¿no? Una Constitución donde tiene temas contradictorios y una ley donde tiene temas contradictorios porque por unos lados están restricciones constitucionales a la libertad de expresión, pero por otro lado están tratados internacionales y el primero de la Constitución y el sexto de la Constitución y el séptimo de la Constitución que hablan de libertad de expresión y derecho a la información. Entonces solo los tribunales constitucionales en cada caso en particular tienen que ponderar qué aplico aquí, el primero, el 6, el 7 de la Constitución y tratados internacionales o el 41, pero si es un ciudadano, lo hizo en forma espontánea, lo hizo en su perfil, los denunciados son partidos, no hay ni una sola prueba donde se advierta que intervino en esto un partido político, menos hay ninguna prueba donde se advierta que hay recursos que se pagó por parte de un partido político denunciado, esa propaganda, pues ¿cómo la vamos a restringir? Por eso les decía, ya los casos son muy complicados en el 2023, porque los tribunales constitucionales, todos en el mundo, su principal función son proteger derechos humanos, son proteger la libertad de expresión. Y déjenme decirles que el Plan B tenía temas relacionados y a favor de la libertad de expresión, pero no pasó el Plan B. Entonces estamos con una legislación de 2007 y luego con una legislación del 2011 que se enfrentan continuamente y con diversas restricciones constitucionales que se enfrentan a tratados internacionales y a otras disposiciones de la Constitución. Entonces no son casos. Por eso es importante una reforma constitucional en materia electoral para tener todas las normas armónicas. Si vamos a abrir la libertad de expresión, pues la abrimos. No vamos a abrir la libertad de expresión, pues la dejamos con restricción. Pero no se hizo ni una cosa ni la otra. Tenemos distintas reformas constitucionales y entonces hay que revisar caso por caso concreto, a ver, en estos temas se afecta la equidad en la contienda o en estos temas no se afecta la equidad en la contienda. Aquí decía un partido, oye, hay calumnia por parte de los otros partidos, nomás que no presentaste ni una sola prueba donde se advirtiera que esos partidos subieron esa propaganda. Y en las investigaciones que se hicieron por parte del INE, pues resulta que esa propaganda la emitió un ciudadano en su perfil personal, particular, etc. Bueno, entonces todos estos casos, uno por uno, fíjense, esto es del 2022, en el 2022 ni siquiera nos imaginábamos todo lo que iba a venir para el 23, y lo que va a venir para el 24 a lo mejor, pues no va a estar en la ley, porque son temas inéditos que no nos imaginábamos que iban a suceder 2023, 2024, y pueden suceder, y si vamos a atender a la ley, pues la ley quizá tenga muchos temas que no están ahí tratados en la ley, que son omisiones legislativas, o que simple y sencillamente la ley, pues no se imaginó que iba a pasar esto, y nada está regulado en la ley, y cuando no están regulados en la ley, cuando hay omisiones legislativas, pues quien tienen que intervenir sobre todo son los tribunales constitucionales, ponderando normas constitucionales y normas de los tratados internacionales. Todos los casos que lleguen a la sala superior, por ejemplo, hay unos lineamientos del INE, pues la sala superior va a revisar si esos lineamientos del INE que están cubriendo quizá una omisión legislativa, el tribunal va a revisar, a ver, voy a ver estos lineamientos, a ver si son conformes a la Constitución y a los tratados. Si son conformes a la Constitución y a los tratados, los declaro válidos, si no, inconstitucionales y van para atrás. Lo mismo el Tribunal Electoral, que hay unos estatutos de un partido político y que llega un militante y impugna los estatutos de ese partido político. ¿Qué tiene que hacer el tribunal? Revisar si esa norma estatutaria, una en particular, es conforme a la Constitución o a los tratados. Si es conforme, confirma esos estatutos. Si es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, declara la invalidez de esos estatutos y le da quizá la razón
al militante o a la militante que vino al tribunal y le dijo esos estatutos son inconstitucionales o son inconvencionales. Entonces, un tribunal constitucional tiene esas atribuciones, tiene esas facultades. Inaplicar una norma por inconstitucional, declarar la invalidez de unos estatutos de un partido político, porque son contrarios a la Constitución. Pero, insisto, hay que ver cada caso concreto, hay que ser pacientes, hay que ver la jurisprudencia que vaya emitiendo la Sala Superior, los precedentes que vaya emitiendo la Sala Superior en cada caso concreto. Aquí, finalmente, en este asunto, dijo la Sala Superior, los agravios son infundados. Las consideraciones del acuerdo impugnado se centraron en la inexistencia de indicios suficientes para presumir que los hechos eran o no constitutivos de un ilícito electoral. ¿Hay calumnia o no? ¿Sabes qué? No hay indicios ni siquiera mínimos para entrarle a esa investigación. Además, se dijo, la publicación materia del presente procedimiento no constituyó una violación en materia de propaganda político-electoral, ya que fue realizada por un ciudadano haciendo su pleno uso de su derecho de libertad de expresión, sin que de ningún elemento se advierta que hubiera sido por instrucción o complicidad de algún partido político denunciado. Pocas palabras, en esta queja lo que está protegiendo al Tribunal Electoral es el derecho de libertad de expresión de ese ciudadano. ¿Por qué? Porque no hay ley que nos hable de redes sociales. Entonces, si no hay ley que nos hable hasta dónde llegan las redes sociales, cuáles son los límites, serán los criterios y los precedentes del Tribunal Electoral y quizá algunos de la Suprema Corte de Justicia y quizá por allá también hay algunos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero todos son a favor de la libertad de expresión. Y si buscamos en los tribunales europeos, la mayoría de los criterios también hablan a favor de proteger la libertad de expresión. Solo en casos muy excepcionales se va a limitar la libertad de expresión. Así están los criterios en el mundo. Entonces, los tribunales constitucionales en México, como la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, tienen que atender a todos esos criterios y tienen que revisar qué dicen los tratados, tienen que revisar qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también muchas veces el tribunal revisa qué dicen los tribunales europeos. Y todo el sistema jurídico en el mundo va a favor de proteger derechos humanos, libertad de expresión, y solo se debe de restringir en casos muy particulares. Aquí, si no hay prueba alguna, pues lo que vamos a hacer es proteger la libertad de expresión. Ahora estamos, como lo dijo muy bien Bulnaro, en un hecho inédito, pero lean simplemente el primero de la Constitución, que no dice los tribunales en México, dice todas las autoridades deben estar a favor de la protección de los derechos humanos de todas las personas. Entre esos derechos humanos están los políticos, y entre los derechos políticos está la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa. Entonces, fíjense, en automático, como nosotros en México pensamos, un espectacular hay que sancionar. Ya no podemos pensar así. Un espectacular es libertad de expresión, es derecho a la información, o hay que sancionar. Hay que ver el caso en particular. En algunos casos habrá que sancionar, en otros casos habrá que proteger la libertad de expresión, viendo las características particulares de cada asunto. Porque eso sí les digo, en el mundo dicen, es que en México, ¿por qué son así? ¿Cómo? Pues todo lo quieren restringir. Cuando en un proceso electoral lo más importante es el debate público, lo más importante es la expresión de todas las personas. Y en México como que buscan esa restricción. Deben de revisar sus normas y quitar esas restricciones y que se pronuncie quien quiera. ¿El límite cuál es? La calumnia. Pero no, si leemos el 41 de la Constitución, tiene restricciones constitucionales. Simplemente el 41 de la Constitución dice, nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Pero ustedes pregúntense como ciudadanas o ciudadanos, ¿y mi libertad de expresión? Entonces no puede una televisora expresarme o a contratar un anuncio a favor de una persona o en contra de una persona. No, no puedes. Entonces, ¿mi libertad de expresión dónde quedó? El derecho a la información. Y si eso te transmite en un medio de comunicación, también a lo mejor hay que sancionar el medio de comunicación. Y los medios de comunicación dicen, y la libertad de prensa, que es importantísima en un Estado democrático, ¿dónde quedó? Pero venimos de una formación histórica de restringir esos temas a partir
de la reforma de 2007. Entonces muchas veces pensamos solamente en sancionar, pero en 2023 tenemos que revisar también la protección de estos derechos humanos de todas las personas. Entonces creo que sí fue un avance importante en estos casos que estamos viviendo en este año, que por lo menos ya no fueran servidoras o servidores públicos. Ese es un paso grande, porque si ya no es servidora, ya no es servidor público, ya no puede ser propaganda personalizada y, entre comillas, ya no pueden ser o utilizarse recursos públicos porque ya no es una servidora o un servidor público. Entonces, bueno, si van renunciando a sus encargos, ya vamos de ventaja porque ya no estabas hablando de una servidora o de un servidor público. Ya es una ciudadana o un ciudadano que tiene derechos fundamentales y que hay que proteger sus derechos fundamentales. Por eso si me preguntan qué va a pasar, la verdad no sé qué va a pasar. Hay que ver cada caso concreto, hay que ver cómo van resolviendo esos casos la sala superior. Les digo, a lo mejor algunos casos son muy interesantes, pero son los obligatorios. Entonces hay que estar muy pendientes de los precedentes. Luego, si son 3 resoluciones, pues ya se emite jurisprudencia, ya es obligatoria para todas las autoridades. Entonces van a ver que va a haber jurisprudencia, mucha jurisprudencia de aquí al 2024, y eso es lo que va a regir, y van a ver cómo la sala superior y todos los tribunales, seguramente lo primero que van a revisar, como siempre lo han hecho, es qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Más allá de que dice la ley o los lineamientos o el acuerdo o los estatutos, lo primero que debe proteger un tribunal es la Constitución y los tratados internacionales, y pues la tendencia es proteger derechos humanos. Entonces hay que tener cuidado, no hay que decir, no, hay que sancionarlo, no, porque también esa persona, ese ciudadano, pues tiene incorporados derechos humanos y derechos políticos que en un país democrático se tienen que proteger. Y si ya no es servidor público, pues no sé qué va a pasar, les digo. Pero ya no estamos hablando de servidoras o servidores públicos. En este momento, ¿qué son? Pues ciudadano. Nada más. No tienen otra característica, no trabajan en el gobierno, no son servidoras o servidores públicos. Algunos no. Ahora, si vemos pronunciarse un servidor público o una servidora pública, sería muy distinto el tratamiento que se le tiene que dar, porque el 134 sí habla específicamente de servidoras o servidores públicos. Por eso yo les digo que desde mi punto de vista fue un avance importante renunciar a su encargo, y entonces ya no soy servidor ni servidor público. Y como ciudadana o ciudadano, los tribunales tienen que proteger mis derechos humanos. Claro, como también dijo muy bien Bulmaro, pero siempre revisando la equidad en la contienda. Es otro principio que está en la Constitución. Entonces hay límites sobre la libertad de expresión, el derecho a la información. ¿Cuáles son los límites en nuestra regulación mexicana? Que no se afecte la equidad en la contienda. No más que ahorita estamos en un hecho inédito porque la contienda ni ha iniciado. Y falta mucho para que inicie la contienda, porque nuestra legislación pues, inicia el proceso electoral, inicia en septiembre, ni siquiera las precampañas ni las campañas, sino el proceso electoral inicia en septiembre. Entonces, pues hay que esperar, hay que estar pendientes. Seguramente, compañeras y compañeros, nos vamos a ver en otra sesión. Yo espero vernos en otra sesión de este diplomado, pero si no, acuérdense que la Escuela Judicial Electoral tiene una oferta académica muy importante. Tenemos por ahí de 18 a 20 diplomados, así como este. Pero si no, nos vemos en algún otro diplomado, en alguna otra sesión. Recuerden, mi correo electrónico está aquí, es dario.mora@te.gov.mx. Yo soy profesor investigador aquí de la Escuela Judicial Electoral. Siempre estoy a sus órdenes, no en un diplomado, sino siempre cualquier duda que tuvieran sobre la oferta académica de la Escuela Judicial, alguna jurisprudencia, alguna sentencia que por ahí haya emitido algún tribunal electoral, pues ahí siempre yo estaré a sus órdenes con toda confianza. De verdad, pueden escribirme a mi correo electrónico. Si quisiera alguien esta presentación, pues también escriban en mi correo. Y en cuanto tenga oportunidad, yo les contesto, haciéndoles llegar esta presentación. Por lo pronto, de verdad, les agradezco mucho su atención y ojalá nos podamos ver en otra sesión. Que tengan una excelente tarde, noche, y pues seguramente van a ver que por ahí nos vamos a encontrar en otra sesión. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. A todas y todas, nos veremos en la que sigue. Gracias, un abrazo. Estén muy bien, cuídense mucho y le agradezco mucho al ingeniero Alejandro Galván y a la maestra Kenia Hernández que le dieron seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho y ahí estoy a sus órdenes, de verdad, escríbanme. Yo, por nada.
Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, ingeniero, gracias, hasta luego.